Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su asistencia y también a quienes nos acompañan por el canal de Facebook del Colegio de Jalisco, pues les damos la más de las cordial, de las bienvenidas. Para nosotros es es un gusto intelectual, profesional y personal que en este tercer coloquio del estudio de las élites, teniendo como temática las élites locales y regionales, tengamos a un conferencista, pues ya tendremos oportunidad de presentarlo y escucharlo, al doctor Guillermo de la Peña, que es investigador del CIESAS Unidad Occidente, y que por lo tanto nos honra mucho su participación y que engalane precisamente este tercer coloquio y que nos dé luces a nuestros trabajos y que, por la verdad, reiterar nuestro agradecimiento. Y en esta pequeña, antes de iniciar precisamente con la cuestión estrictamente académica, estamos aquí con la autoridad de nuestra institución, que es el doctor Roberto Arias de la Mora, que es el presidente del Colegio de Jalisco, y también con una alianza estratégica tipo académico con el doctor Magdiel Gómez Muñiz, que es el coordinador del doctorado en Ciencia Política del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Yo solamente quiero reiterar de nuevo mi agradecimiento y pues darle el uso de la voz en primer lugar al doctor Roberto Arias, luego que nos dirija unas breves palabras y que declare inaugurado los trabajos en este tercer coloquio y también al doctor Magdiel Gómez. Si quieren presentar el doctor Magdiel Gómez para que eh, dirijas algunas palabras y pues muchísimas gracias por el acompañamiento institucional. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la cordial invitación. Sin duda, esta tarde es una tarde para poderla celebrar. Tengo una serie de reflexiones en relación con el trabajo interinstitucional que de entrada demanda que distintos campos del conocimiento, distintas aristas en las aproximaciones epistemológicas nos lleven a recuperar el fenómeno de las élites. Sin duda, la parte que encabeza el ejercicio que se hace desde el colegio viene a contribuir en una muy interesante dinámica donde la institución también de la Universidad de Guadalajara, el doctorado en ciencia política, nos honra mucho poderlos acompañar. Debo señalar en primer lugar que mi más profundo agradecimiento a quienes hicieron posible llegar hasta esta tercera edición, al equipo organizador, que con su incansable trabajo logró que este foro llegara a establecerse con una calidad académica rigurosa, investigativa, espíritu crítico, y que en estos próximos 3 días de actividad, por supuesto, enriquezcan desde este encuentro participación activa y reflexiva, un proceso de profundo diálogo académico. Este coloquio, sin duda, es un testimonio de la relevancia del estudio de las élites en la composición de nuestras comunidades. A través de las diversas ponencias, sin duda, vamos a poder ser testigos sobre las dinámicas del poder, la influencia en la toma de decisiones, estructuras que sostienen las élites en los distintos contextos. Y lo interesante, en una especie de secuencia y seguimiento de los documentos que se han ido presentando en ediciones anteriores, el fenómeno regional para esta ocasión viene a distinguir cómo las perspectivas compartidas nos demuestran la necesidad de seguir investigando y cuestionando los mecanismos con los cuales las mismas élites y el ejercicio del poder van haciendo una representación, algunas desde la legitimidad y otras donde atraviesan cierto tipo de cuestionamientos dentro de las instituciones económico-políticas y sociales. Asimismo, quiero reconocer el papel fundamental de quienes desde la investigación trabajan día a día en los cuerpos académicos, líneas de generación del conocimiento y que permiten fortalecer la discusión académica y vincularla a los desafíos contemporáneos de las élites. ¿Qué pasa con la nueva composición de las élites en esta sociedad digital? Por ello, también deseo nada más a manera de cierre que esta contribución, esta construcción de saberes y este espacio de reflexión crítica nos ayuden a reencontrar y, ¿por qué no?, posibles escenarios donde con entusiasmo y compromiso podamos desarrollar jornadas significativas en aras de seguir alimentando el debate de las élites. De antemano, de nueva cuenta, doctor Roberto Arias, doctor Alberto Arellano, por supuesto, doctor Guillermo de la Peña, gracias, un placer. A todos ustedes, bienvenidos, buenas tardes. Muchas gracias, Magdiel.
tu anuencia, Alberto. Pues nada, yo vengo realmente aquí solamente para acompañar a mi amigo Guillermo de la Peña. Hace apenas 2 meses que concluimos una encomienda que él presidió durante 2 años de arduos trabajos y azarosos trabajos que fueron motivo de celebración del bicentenario de Jalisco y posteriormente la República, y que me permitió a mí en lo personal interactuar mucho con el doctor Guillermo de la Peña. Así que cuando el doctor Alberto Arellano me anunció que sería el conferencista magistral de apertura de estos trabajos, de este tercer coloquio sobre élites políticas, me parecía muy atinado poderle recibir a don Guillermo para escuchar un trabajo que escribió precisamente como investigador del Colegio de Jalisco. Y pues nada, es decir que yo estoy muy emocionado. Estábamos hace un momento, y disculparán la tardanza, pero es que estábamos conversando ahí sobre anécdotas y experiencias que don Guillermo tiene pues, a lo largo de todos estos años. Deseo para los participantes del tercer coloquio, como bien lo dice Magdiel y lo ha planteado Alberto Arellano, es un trabajo que se viene construyendo con mucho tesón y ya va para su tercer periodo, y para el Colegio de Jalisco pues siempre es grato recibirlos, recibir sus trabajos, y por supuesto siéntanse en los próximos días muy bienvenidos aquí a su casa del Colegio de Jalisco. Por lo pronto pues le cederemos el uso de la voz a don Guillermo, quien seguramente todos ustedes quieren escucharlo por toda la riqueza que aporta siempre en sus conversaciones. Para mí es un honor realmente recibir a mi expresidente de la comisión de, ¿cómo se llamaba aquella comisión? De conmemoraciones del bicentenario y anexas. Por lo pronto, ¿quieres que inaugure o inauguramos formalmente? Muy bien. Pues siendo las 6 de la tarde con 16 minutos, declaro formalmente inaugurados los trabajos de este tercer coloquio sobre estudios de élites políticas con este enfoque regional que bien lo han planteado, tendrá esta edición. Muchísimas felicidades a todos los que han presentado trabajos, y espero que en los próximos días los trabajos lleven a un buen término y conozcamos mejor de las dinámicas que ciertamente es necesario conocer en esta nueva recomposición del poder desde una perspectiva regional. Muchísimas felicidades a todos, a los organizadores, y pasamos ¿tú harás la presentación? Sí. Supongo. Le cedo el uso de la voz a nuestro querido Alberto para que presente formalmente a nuestro invitado de esta noche. Bueno, buenas tardes, reiterando de nuevo el agradecimiento. Bueno, yo quisiera antes de comenzar a leer una breve reseña curricular del doctor Guillermo de la Peña, pues una satisfacción profesional y personal. Como muchos saben, fui su alumno, su trabajo antropológico y quienes lo conocemos sabemos el don de gente que tiene, que precisamente es mentor de muchos, los que nos acercamos de alguna forma de manera tardía o indirecta a la antropología, y entonces él es uno de los pilares de la antropología mexicana actualmente, y por lo tanto cuando uno lo escucha y trabaja con él aprende mucho sobre este oficio de investigador, ¿no? Entonces quisiera yo iniciar con esta parte un tanto más personal, más humana, y precisamente de toda la amplia obra que tiene el doctor Guillermo de la Peña, el texto que hoy es el pretexto para invitarlo a que nos dé luces, sobre todo ya aproximadamente 35, 40 años, es precisamente este ensayo que es un hito, ¿no? Que es el intitulado Poder Local, Poder Regional, Perspectivas Socioantropológicas. Entonces, me voy a permitir leer una breve reseña curricular del doctor Guillermo de la Peña, quien es, como ustedes saben, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, maestro emérito del Colegio de Jalisco. Es doctor en Antropología Social por la Universidad de Manchester,
Cuenta con una amplia obra académica, por lo cual, como les decía, es un referente en el estudio de la antropología social y política en México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencia y ganador de múltiples premios, por ejemplo, el Premio Nacional de Investigación Urbana y Regional en 1991, el Premio Jalisco en 1993, Premio Anual del CIESAS al Mejor Artículo del Área de Etnología en 1993, 1995 y 1998, Premio Casa Chata en el año 2003 y es profesor asociado en el Newcastle School de Cambridge en 2003 y asesor de múltiples proyectos de investigación, formador de una decena de grupos de investigación. Ha dirigido medio centenar de tesis en los niveles superior y posgrado, principalmente en este último. Es profesor e invitado a muchas universidades y centros de investigación, tanto nacionales como internacionales. Bueno, en suma, el doctor Guillermo de la Peña es un reconocido antropólogo mexicano, tanto en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Su obra es tan amplia y como pretexto pues, de este coloquio, su texto es un punto de partida para abrir el debate y el pretexto para escucharlo y nos haga el balance y reflexiones de lo que observa y observó respecto en cuanto al poder regional y local en México, ¿no? Creo que es el buen pretexto para escucharlo con muchísima atención. Bueno, agradezco mucho la invitación. ¿Me escuchan? Agradezco muchísimo la invitación que me hace el Colegio de Jalisco. Le agradezco mucho a su presidente, mi amigo el doctor Roberto Arias de la Mora, y a mi amigo y alumno hace algunos añitos ya, el doctor Alberto Arellano. Y pues muchas gracias a ustedes por estar aquí. Es una gran honra para mí el que me inviten a presentar algunas reflexiones a propósito de un texto que escribí hace 4 décadas acerca del papel de los intermediarios en la formación del Estado Nacional Mexicano. Presenté ese texto en un seminario que tuvo lugar en el Colegio de México en julio de 1984, o sea, hace casi 41 años. Y la idea del seminario la concibió pues un geógrafo francés muy ilustre que trabajó mucho en México, el profesor Claude Bataillon, que en esa época era el director del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos de la Embajada Francesa y además era profesor invitado del Colegio de México, y a él se le ocurrió este tema del poder regional, bueno, más bien dicho, sí, del poder local y el poder regional en México, y fueron invitados varios investigadores franceses. Por supuesto estaban los investigadores del colegio y habíamos 2 antropólogos ahí como un poco los extraños, el doctor Roberto Varela, que en paz descanse, que era profesor en la UAM Iztapalapa, y yo que en ese entonces estaba en el Colegio de Jalisco y me sentía muy contento. Bueno, fueron 3 días intensos de trabajo, muy satisfactorios, y luego las ponencias fueron publicadas en un libro, Poder Local, Poder Regional, que publicó el Colegio de México, y que es un libro que fue, la verdad, muy discutido, controvertido, tuvo varias reimpresiones, y pues veo para mi gran gusto que todavía alguien lo lee, ese libro y los capítulos. En aquella presentación, hoy cuadragenaria, intenté una puesta en común de la literatura socioantropológica y en cierta medida historiográfica y sociológica que yo había leído sobre México en relación con el tema del seminario, y a la luz de ideas proporcionadas por autores como François Chevalier, Eric Wolf, Richard Adams, Pablo González Casanova, Luis González, entre otros. Y también aproveché mi experiencia de trabajo de campo en diversas regiones del país. Trataré ahora de resumir mis argumentos de entonces
y luego me referiré a ciertos cambios en la realidad mexicana en las últimas décadas que exigen nuevas discusiones. Debo advertir que lo que afirmo en la última parte de la presente exposición es tentativo y para ser válido requeriría de estudios más detallados. En el Estado Nacional Democrático moderno, derivado de las ideas fundantes de Locke y Montesquieu, el dominio político está centralizado en el Poder Ejecutivo, el cual pone en práctica los mandatos constitucionales y las prescripciones del Poder Legislativo. A su vez, el Poder Judicial se debe encargar de que ninguno de los otros dos poderes se aparte de la letra y el espíritu de la Constitución o de las leyes fundamentales. El orden social, así, se establece idealmente por la acción de los tres poderes. Para alcanzar todas las regiones y localidades de un país, la acción formal del Poder Ejecutivo se ejerce mediante burocracias profesionales que transmiten las disposiciones de ese poder. Ahora bien, cuando estas correas mediadoras de transmisión no funcionan, la debilidad estatal resultante propicia el surgimiento de otras mediaciones que no están formalmente institucionalizadas. Estas mediaciones informales operan con diversos grados de independencia y quienes las ponen en práctica se convierten en garantes de un orden social definido de acuerdo a sus propios intereses, mantenido mediante la represión y por relaciones de patronazgo y clientelismo. En la historia de los países hispánicos, tales mediaciones informales han cobrado vida en dos tipos de personaje que François Chevalier, el historiador francés, que trabajó mucho sobre México y sobre América Latina, en un artículo de 1962, identifica como los caudillos y los caciques. En muchas situaciones, ellos, los caciques y los caudillos, son los que encarnan los poderes regionales y locales. Chevalier insiste en la necesidad de no confundir a ambos personajes. El caudillo fundamenta su poder en el control de recursos estratégicos propios, tanto económicos como de fuerza física o fuerza simbólica, mientras que la actuación del cacique carece de esos recursos y su poder se basa en la capacidad de establecer vínculos entre sus bases, por un lado, y las élites económicas y las burocracias por el otro. En México, durante la época virreinal, los caudillos se identificaban con los hacendados, particularmente en el centro y el norte de la Nueva España. Los grandes latifundistas que no solo controlaban sus territorios, sino además influían sobre los propietarios menores, los rancheros, los circuitos comerciales y las comunidades indígenas. Además, comandaban sus propias milicias e incluso en mayor o menor medida prevalecían sobre los funcionarios de la corona. Bueno, este tipo de caudillos pues aparece en la historia, por supuesto, pero también en muchas novelas que todos conocemos. Por otra parte, el nombre de caciques, que es una palabra caribe, se aplicaba en principio a las autoridades indígenas, a las que sus comunidades otorgaban poder formal dentro del sistema colonial de dominio indirecto, pero estos caciques también ganaban poder informalmente por su habilidad de negociadores frente a los terratenientes y a la burocracia virreinal en la defensa de las tierras comunales y en la prevención o remedio de abusos. A cambio de lo que pudieran mantener o conceder las autoridades o las élites económicas en beneficio de los pueblos y barrios, los caciques les conseguían el apoyo de la gente. En estos procesos de intermediación,
Una función esencial era el control de las demandas populares. Cuando las demandas populares excedían la capacidad o voluntad de respuesta por parte de las esferas superiores, se creaba una situación conflictiva que podía desembocar en revueltas y tumultos. Y de hecho estos fenómenos ocurrían. El exceso de demandas insatisfechas fue un componente importante, por ejemplo, en la Guerra de Independencia. En el siglo XIX, durante el temprano periodo independiente, en el contexto inestable de las instituciones gubernamentales, el poder de los hacendados caudillos continuó y se acrecentó. Muchos de ellos eran militares, además de terratenientes, surgidos durante la insurgencia o las guerras civiles. Varios ocuparon las gubernaturas de sus estados e incluso algunos la propia presidencia de la República. De hecho, la competencia entre los caudillos regionales por el poder central fue un factor de la inestabilidad política de la nación en el siglo XIX. Por otra parte, la legislación liberal propició la pérdida de autonomía de las comunidades indígenas y decretó la privatización de sus tierras. Surgieron entonces nuevos líderes e intermediarios populares, ya no solo indígenas, también mestizas, nuevos caciques que eran de profesión tinterillos o campesinos o pequeños comerciantes o funcionarios locales o clérigos también. De nuevo, ellos ejercían la doble función de administrar localmente el orden social, valiéndose de sus redes locales de parentesco, compadrazgo, amistad, ritualidad, y también de negociar con los gobiernos, tanto conservadores como liberales. Estas competencias de negociación les permitían además lograr prosperidad individual. Con la República restaurada y con la dictadura porfirista, luego, el ejército mexicano en buena medida se reorganizó y centralizó. Asimismo, surgieron los temibles rurales, una policía federal militarizada que se manejaba desde la Presidencia Nacional y podía servir de contrapeso al poder de los hacendados, aunque no era infrecuente que se aliara la policía rural con los hacendados y con sus guardias blancas o milicias. Con todo, el ascenso del capitalismo industrial y el libre mercado y la expansión de las comunicaciones fueron convirtiendo a los hacendados en una burguesía a la que ya empezaba a interesar tener un Estado fuerte y protector. Tras la revolución y la reforma agraria, el poder de los caudillos hacendados se fue volviendo obsoleto. Sin embargo, en las décadas de 1920 y 1930 apareció una nueva especie de caudillos populistas ahora. Los caudillos populistas, que eran o bien generales revolucionarios o bien políticos partidarios de la revolución, fueron imponiendo su mando en diversas regiones, asumiendo cargos públicos como gobernadores, alcaldes y congresistas, o influyendo fuertemente en las candidaturas que se ofrecían para esos cargos, candidaturas que siempre resultaban ganadoras. Esta nueva especie de caudillo se identificaba como defensor de ideas progresistas. Muchos de los caudillos promovieron, por ejemplo, la reforma agraria, lo que les redituó apoyo popular. Asimismo, contribuyeron a sofocar las disidencias sindicales y los movimientos populares de oposición, como la Rebelión Cristera. Algunos de ellos, además, se metaforcearon en miembros de la nueva burguesía agraria. También adquirieron tierras. Cuando en 1929 el expresidente Calles creó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, los nuevos caudillos se convirtieron en sus dirigentes.
Sin embargo, la situación se volvió a modificar radicalmente en el sexenio presidencial de Lázaro Cárdenas, quien reorganizó las zonas militares y en consecuencia cambió de lugar a sus comandantes y les quitó sus bases de control. Además, transformó al partido, al PNR, en un partido de masas, que ahora se llamó Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, que estaba compuesto por 3 sectores corporativos. O sea, los campesinos beneficiarios del agrarismo eran un sector, los obreros miembros de las confederaciones sindicales oficialistas eran otro, y los militares eran el tercer sector. Los nuevos liderazgos partidistas desplazaron a los caudillos populistas. La nacionalización de la industria petrolera creó la base de la expansión del aparato de gobierno, el auge de las empresas públicas y el auge también del liderazgo económico estatal. Y empezó igualmente una inversión sostenida en servicios, educación, salud, comunicaciones. Al mismo tiempo surgía una nueva burguesía empresarial, ya no eran los caudillos populistas, una nueva burguesía empresarial y, así se le empezó a llamar, neolatifundista, que ya no fundamentaba su poder en la propiedad de la tierra, sino en el control del financiamiento y en el control de la comercialización de los productos agrícolas. Las siguientes décadas vieron la consolidación de la presidencia de la República y del partido oficial como las 2 piezas dominantes de facto del sistema político mexicano por encima de los poderes legislativo y judicial. También en estas décadas ocurrió el crecimiento decidido del apoyo público a las empresas privadas modernas en el contexto de políticas que protegían el mercado interno e impulsaban la industrialización sustitutiva de importaciones. En 1946 el PRM cambió su nombre a PRI, Partido Revolucionario Institucional. Continuó siendo un partido de masas, integrado por 3 sectores, pero el sector militar ya no era uno de ellos. Fue reemplazado por un sector popular formado por empleados públicos, comerciantes, prestadores de servicios y también empresarios. En consecuencia, los altos mandos del ejército dejaron de tener derecho automático a ocupar las candidaturas del partido oficial. De los antiguos caudillos, tanto los hacendados como los populistas, solo restaron algunas familias recalcitrantes que mantenían control sobre los recursos estratégicos de siempre, tierra, agua, fuerza física, y ejercían su poder siempre al servicio del régimen en regiones apartadas, por ejemplo, en zonas de Guerrero, San Luis Potosí, y también aquí teníamos una de esas familias en la costa sur de Jalisco. No obstante, si los caudillos desaparecían, los caciques seguían vivitos y coleando, pues todavía constituían un mecanismo muy importante de articulación del sistema. Muchos caciques habían surgido en relación al reparto de tierras o en la organización de sindicatos, siempre vinculados al aparato de Estado y a los sectores del partido. Cumplían un triple papel. Eran, en primer lugar, comunicadores de los designios estatales y recíprocamente portadores de las demandas populares que ellos mismos regulaban con promesas, amenazas y a veces violencia física. En eso eran semejantes a los caciques de siempre, pero conjuntamente tenían, además, un papel activo en la operación partidista al reclutar gente para marchas y manifestaciones masivas y monitorear la propaganda y la votación en tiempos electorales. Y también aprovechaban su poder de mediación en obtener empleos públicos y candidaturas y favores para sus negocios y los de sus parientes.
En segundo lugar, los caciques desempeñaban una función cultural. En un país tremendamente fragmentado, donde lo había mostrado como lo había mostrado un antropólogo, Manuel Gamio, entre los sectores populares apenas si existía una idea cabal de lo que era y significaba la nación. Era por ello necesario que las localidades rurales, sobre todo, formaran parte de vastas redes de relaciones por donde se difundiera información y se transmitieran discursos y símbolos de unidad nacional. Por eso los maestros de las zonas rurales y de los barrios urbanos pobres adquirieron una relevancia que podía convertirse a sí mismo en influencia política, es decir, en influencia caciquil. Por supuesto, no todos los maestros se convirtieron en caciques, pero algunos de ellos, pues sí lo hicieron, como intermediarios frente al poder político nacional. Lo mismo puede afirmarse de ciertos periodistas, comunicadores y escritores que normalizaban el statu quo en sus comunicaciones, en sus escritos. Era de la mayor relevancia reavivar el discurso populista que ya había sido dejado un poco de lado por la presidencia en esa época, ahora rebautizado como nacionalismo revolucionario y centrado en la unidad de toda la población. Una unidad siempre garantizada por un Estado corporativista que proclamaba estar al servicio de los intereses del pueblo y exigía lealtad. Y en tercer lugar, los caciques fungían como nexo entre la economía moderna y la economía tradicional. Ellos eran quienes conectaban a los productores campesinos y a los trabajadores informales con redes de comercialización extralocales, con los posibles financiamientos públicos o privados, con posibles empleos formales en los ayuntamientos o agencias estatales. Y por supuesto, como antaño, en el desempeño de sus actividades, los caciques podían beneficiarse en su economía individual. No obstante, hay que aclarar que no todos los intermediarios, a veces coloquialmente se les llamaba coyotes, no todos los intermediarios de la época del nacionalismo revolucionario eran caciques. Ese término debe reservarse para aquellos que usaban explícitamente la intermediación para conseguir beneficios para su base a cambio de apoyos para sus superiores. Y muchos burócratas eran eficientes, no eran recomendados. Tenían sus puestos porque eran eficientes y sí podían efectuar sus obligaciones sin necesidad de otorgar o solicitar favores. O sea, no estoy en manera alguna afirmando que estas labores de intermediación y de extracción de beneficios propios a partir de la intermediación fuera algo universal en la burocracia. La propia consolidación y creciente complejidad del aparato estatal había implicado la necesidad de procesos de intermediación. El Poder Ejecutivo tenía en la cúspide a la Presidencia de la República, pero se ejercía mediante la división vertical en tres niveles. El nivel federal, el estatal y el municipal. Los estados y los municipios como unidades de poder diferenciados de la presidencia. Cada uno de estos niveles supuestamente debía contar con los recursos necesarios para cumplir en sus respectivas jurisdicciones las tareas de guardar el orden público, administrar la justicia, promover el bienestar mediante obras y servicios públicos, emitir leyes y reglamentos y responder adecuadamente a las demandas justas de la población. Estos recursos se conseguían principalmente por el pago de impuestos, pero
el poder federal era el que se llevaba la parte de león de los impuestos y los que resultaban menos favorecidos eran los municipios. Sobre esto se han escrito muchas páginas sobre esta inequidad en la distribución fiscal. Y aquí solamente quiero resaltar la necesidad que han tenido los niveles estatales y municipales de convertirse en mayor o menor grado también ellos en intermediarios frente a las agencias federales y frente al partido dominante, con el fin de conseguir los recursos requeridos para desempeñar sus funciones. Los propios sectores corporativos del partido también asumían el papel de intermediarios colectivos. A su vez, los gobernadores y los alcaldes negociaban los apoyos de organizaciones de toda índole, desde las cámaras empresariales y los colectivos religiosos, hasta las ligas campesinas, los sindicatos industriales y los movimientos de pobladores urbanos, para fortalecer su capacidad personal de mediación. Se trataba, en suma, de un sistema donde las relaciones personales solían ser más eficaces que las normas o protocolos para ejercer el puesto de gobernante, ya fuera a nivel municipal o a nivel estatal. Y también hay que decir que no todo era miel sobre hojuelas. Por supuesto, no todos los líderes populares aceptaban ser cooptados como intermediarios. Algunos encabezaron movimientos de oposición persistentes y fueron reprimidos o a veces eliminados. Asimismo, la rivalidad entre personajes políticos daba origen a la formación de facciones dentro del propio partido gobernante, y las facciones, a su vez, condicionaban relaciones conflictivas de intermediación. Bueno, hasta aquí me he referido a las relaciones políticas y culturales de intermediación en varias etapas: la colonia, el siglo XIX y el porfiriato, los años revolucionarios y sus secuelas, y luego las décadas de esplendor del nacionalismo revolucionario. Creo que esta última etapa llegó a su fin con el movimiento estudiantil de 1968, las guerrillas de los años 60 y 70, las crisis económicas de 1976 y 1982, y la promulgación de una nueva ley en 1979, la ley de organizaciones políticas y partidos políticos, la LOPE de López Portillo, una nueva ley que favorecía la operación de partidos diferentes al PRI. Hasta entonces prácticamente no había, digamos, desde que cayó el porfiriato, cayó Madero asesinado, cayó la dictadura de Huerta, no había habido un solo gobernante. Se puede pensar en alguna excepción por ahí, algún municipio que se les escapó, que no perteneciera al grupo llamado revolucionario, al partido, al PNR, al PRM o al PRI. Y en 1979 esto empezó a cambiar por esta nueva ley. Comenzó otro periodo que se podría caracterizar como la era de la lenta democratización neoliberal. Y yo, el capítulo que escribí, que estamos aquí comentando, pues justamente terminaba en esta época, en los años 80. En esos años, el país experimentó una quiebra económica por la subida de intereses de su deuda internacional y la caída de los precios del petróleo. Además, se había perdido la disciplina fiscal que se había mantenido durante la época llamada
de la época en que fue secretario de Economía, el desarrollo estabilizador. Muchas gracias. Se había perdido esa disciplina fiscal, creció la deuda, de repente cayeron los precios del petróleo, el gobierno se había fiado demasiado del petróleo y pues vino a la quiebra. Al aceptar las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para salir de la crisis, México abandonó sus políticas proteccionistas, ingresó a la Organización Internacional de Comercio e inició un proceso de privatización y desmantelamiento de las empresas e instituciones estatales que hasta entonces habían sido pues una insignia del régimen. En el contexto de se salvó Pemex y se salvó la Comisión Federal de Electricidad, pero literalmente fueron cientos de empresas privatizadas. En el contexto de una inflación rampante y de la caída precipitada de la inversión gubernamental, incluso en servicios básicos como salud y educación, la carestía resultante provocó movimientos de protesta a lo largo y ancho del país. En 1983 se reformó el artículo 115 constitucional que amplió las funciones y la capacidad fiscal de los municipios. No obstante, ellos todavía permanecieron en desventaja en el reparto del gasto público de la nación. La reestructuración económica general conllevó la sustitución parcial de las élites políticas y económicas. En el gabinete presidencial, por ejemplo, y en otros puestos gubernamentales, empezó a destacar la presencia de jóvenes economistas formados en universidades extranjeras, a quienes los priistas tradicionales llamaban los tecnócratas y veían con mucho recelo. El PRI iba perdiendo su situación hegemónica. No tenía más remedio que abrir paso a los partidos de oposición, viejos y nuevos, e incluso reconocía sus derrotas electorales. Poco a poco los estados y los municipios se volvían políticamente plurales. En 1988, y esto fue emblemático del cambio, en 1988, el sindicato petrolero, que hasta entonces había sido un pilar del sector obrero priista, retiró el apoyo al candidato presidencial oficial, lo cual luego tuvo un alto costo para su secretario general. Y algo muy parecido ocurrió con el sindicato magisterial. Es decir, ya el control del sindicato a través del sector obrero del PRI pues se había perdido. Al rayar 1994, estalló en Chiapas la rebelión zapatista, justamente en el año en que iba a empezar un nuevo instrumento económico internacional, el Tratado de Libre Comercio. Con la rebelión zapatista fue la primera vez desde 1938 que una fuerza armada considerable se enfrentaba al Estado mexicano. El mismo año, 1994, fue asesinado el candidato presidencial del PRI y unos meses más tarde, con el llamado Error de Diciembre, sobrevino una nueva catástrofe económica. El propio gobierno comenzó a admitir la imperante necesidad de democratizar la República. En 1994, el Banco de México obtuvo el Estatuto de Autonomía. En 1996, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que habían sido ambas instituciones creadas en 1990, fueron también reconocidos como instituciones autónomas
y en 1999 recibieron rango constitucional. En 1997, el PRI fue derrotado en las elecciones de diputados y en el año 2000 perdió la presidencia de la República y el Congreso. Algo quizás simbólico de esos años, 1998, fue la muerte del líder sindical más importante que había en México, que era don Fidel Velázquez. Y, don Fidel había dicho alguna vez, bueno, los revolucionarios llegamos al poder por las armas y solo nos vamos a ir por las armas. Pero, pues, de hecho, a él le tocó ver que no se iban por las armas, sino por un proceso democrático. Todos estos cambios que anunciaban la conversión del autoritarismo en democracia permitían suponer que el sistema de intermediación y cooptación de las décadas anteriores llegaba a su término. De hecho, los sectores del PRI que se habían ido democratizando también ya no eran todopoderosos. Por ejemplo, la afiliación de los ejidatarios y los sindicalistas ya no era forzosa. El gobierno panista en el poder manifestó su intención de respetar la independencia de los poderes legislativo y judicial, así como las libertades civiles en generales, y en particular la libertad de prensa, y así empezó a ocurrir. En el año 2012 promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y paralelamente se creó el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que abría a la ciudadanía la posibilidad de examinar en detalle las actividades y finanzas de los organismos gubernamentales y de los funcionarios. Y es preciso mencionar que en los cambios ocurridos, por lo menos desde 1980 hasta 2000, había tenido una gran influencia el surgimiento y el activismo de organizaciones de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos. En defensa de los derechos humanos, la rendición de cuentas y la participación y la libertad política. Y también en esa época se empezó a hablar de sociedad civil. Antes era un término pues que casi se desconocía, ¿no? Pero en este momento empezó. Sin embargo, la democratización no llegó tan rápido. Tardaba mucho, fue tardando mucho. El sistema de relaciones personales y recomendaciones como mecanismo clave del funcionamiento de las instituciones públicas mostró una gran resistencia, en parte porque al parecer no existía una estrategia para sustituirlo exitosamente. Hubo un intento de crear funcionarios de carrera y concursos de oposición que no prosperaron. Y las autoridades continuaron valiéndose de intermediarios. Sin embargo, ha cobrado relevancia un tipo de intermediación inesperada y temible, que es la del crimen organizado. Y paralelamente creció la presencia y poder del Ejército Nacional. Desde que el presidente Cárdenas los había sacado formalmente del partido oficial, los militares dejaron gradualmente de ocupar puestos públicos y limitaron su actuación a tareas de seguridad nacional, al rescate y auxilio de la población en casos de catástrofe y de ayuda a las víctimas, pero también ocasionalmente fueron utilizados para actos puntuales de sometimiento de grupos civiles rebeldes. En 1968 fueron participantes en la represión del movimiento estudiantil y en la llamada Guerra Sucia de los años siguientes. Con todo, en la década de 1970, el presupuesto dedicado al ejército era el más bajo de América Latina.
En esa misma década, el gobierno mexicano, por presiones del gobierno estadounidense, lanzó la Operación Cóndor, en la que contra los grupos criminales que aparecían ya de una manera muy destacada. Y el Ejército Nacional quemó cultivos de marihuana y amapola, decomisó cosechas y armas y destruyó laboratorios donde se procesaba la heroína. En ese momento ya existían grupos criminales dedicados al negocio de la droga, los que todo el mundo llamaba los narcos, que controlaban territorios y rutas de distribución. Según estudios serios que se han realizado sobre ese tema, el orden social en esos territorios se ha mantenido merced a pactos entre, por un lado, ciertos jefes militares y gobernantes y funcionarios locales y regionales, e incluso políticos de niveles más altos, y por otro lado, los narcos que han proliferado y aumentado en fuerza. En la década de 1980, los narcos se vincularon con grupos delictivos colombianos para introducir cocaína a los Estados Unidos y adoptaron su vocabulario. Se empezó a hablar de cárteles, de capos, de sicarios, como se hacía en Colombia. Desde entonces existía competencia violenta entre distintos grupos mafiosos que en el siglo XXI ya se ha manifestado en forma de guerras y asesinatos masivos. La guerra contra las drogas declarada por el gobierno federal en 2006 dirigió principalmente sus ataques contra los capos de mayor poder. Su captura y en algunos casos muertes, asesinatos, tuvo el efecto de multiplicar los conflictos entre los cárteles, pero también ha afectado a la población en forma horrenda, como lo demostraron en la primera década de este siglo, pues cientos de asesinatos, por ejemplo, los ocurridos en San Fernando, Tamaulipas, o la desaparición de decenas de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Desde hace por lo menos 30 años, por otro lado, las mafias criminales han diversificado sus negocios, ya no solo son traficantes de drogas, ahora incluyen robo de gasolina, tráfico de seres humanos, tala ilegal de bosques, invasión y compraventa de terrenos, minería y cobro de derechos de piso. Como los caudillos de antaño, estos grupos detentan el poder en sus zonas de operación. Son pues los nuevos intermediarios regionales. Algunos municipios y comunidades han organizado policías comunitarios para defender a su gente, y esas policías comunitarias a veces han tenido éxito, a veces han sido sumamente dañadas por los grupos criminales, pero a veces también han sido reprimidas o disminuidas por acciones del poder oficial. En 1918 ganó las elecciones presidenciales un nuevo partido político. Un nuevo partido que ha emprendido un proyecto de gobierno que implica pues el retorno a algo muy parecido al antiguo PRI. Este retorno se ha llevado a cabo mediante la integración de los organismos autónomos que habían sido creados en las décadas anteriores, la integración de estos organismos a la burocracia federal. Además, tenemos como mecanismos, digamos, que evocan el pasado, el control de las elecciones, el reclutamiento partidista de la burocracia, la subordinación del poder legislativo, la anulación práctica del poder judicial y los ataques a la sociedad civil y a la prensa crítica.
La diferencia con la época del nacionalismo revolucionario es que el nuevo régimen ha sacado al ejército de sus cuarteles, les ha multiplicado el presupuesto y les ha encargado una multitud de tareas de orden civil. La política de seguridad de este régimen se ha sintetizado en la frase abrazos y no balazos, y se ha escuchado la tesis de que conviene que en cada región haya un cártel muy fuerte porque ese sirve para mantener tranquilos a los demás. Pero la historia nunca se repite literalmente. Marx, citando a Hegel, decía que se repetía como farsa. No creo que México desee una farsa, desea democracia. Seguimos teniendo partidos de oposición que la defiendan y seguimos teniendo sociedad civil. Para terminar, debo decir que cuando escribí el capítulo del que hemos hablado, cuando lo escribí hace 40 años, me pude fundamentar en etnografías, en investigaciones antropológicas y sociológicas que mostraban lo que ocurría a ras de tierra en las comunidades y en los ayuntamientos, y se basaban en trabajo de campo, estas investigaciones. Ahora es muy difícil encontrar etnografías hechas a ras de tierra por razones de seguridad. Nadie quiere correr el riesgo de hacer trabajo de campo. Lo que tenemos son buenos reportajes periodísticos, pero pues no tienen la misma autoridad que una investigación sistemática. Hago votos para que los estudiantes de nuestras instituciones académicas, aquí en Guadalajara, pues el Colegio de Jalisco, el CIESAS, la Universidad de Guadalajara en sus distintas unidades, el ITESO y otras instituciones, pronto puedan regresar a los estudios de campo de los poderes locales y regionales. Muchas gracias. Muy bien, como ya escucharon, la verdad se reactualiza el trabajo y sobre todo desde lo local, lo regional, desde el campo al territorio, se ven estos problemas, como bien decían, a veces las ciencias sociales desde el centro del país tratan de abordar, entre comillas, los grandes problemas, pero los problemas se ven en lo cotidiano, a ras de piso, y uno de ellos, obviamente yo lo tenía en mente, pero porque exista, uno de ellos tiene que ver con la constitución o creación de este nuevo régimen, a lo que vaya a significar, y el otro es el crimen organizado, que desde hace un par de décadas, o bueno, al principio de este siglo, y los que hacían trabajo antropológico ya lo venían viendo de que el peligro iba a crecer, y pues esto de alguna forma no nos sorprende, ¿no? Entonces, creo que ahí está, me llama la atención esto de los nuevos intermediarios que en la práctica sociológica, antropológicamente lo son. Entonces, creo que ahí está un asunto por seguir explorando, pero muy agradecido con el doctor Guillermo de la Peña, precisamente con esta parte del territorio, de lo local o regional, y que creo que más de alguno lo hemos visto, lo vivimos, y ahí está atravesando como un problema sustantivo en el país. Vamos a abrir, si quieren, para aprovechar la sapiencia del doctor Guillermo de la Peña, una primera ronda de tres preguntas concretas, puntuales, se presentan, y terminamos para que nos dé una explicación, si quieren, muy redondeada, y abrimos la segunda yo creo que vale la pena aprovecharlo, porque si los que se dedican, los que hacen a etnografía lo viven y saben que el problema es muy grave y muy agudo, ¿no? Entonces, creo que alguien quisiera plantear una pregunta a nuestro ponente. Adelante, Carlos. Gracias primeramente al colegio, al doctor Roberto, al doctor Arellano por esta iniciativa que entiendo es su tercera ocasión. En mi caso, pues es la primera vez que me toca verlo y me da mucho gusto.
En cuanto al doctor Guillermo, la pregunta serían, me parece son dos, aprovechando que ya agarré el micrófono, casi de lo último que manifestó cuando hacía referencia a que se instala un régimen muy parecido al viejo PRI y decía que a partir de que se podía afirmar que la población mexicana quiere democracia, o que es demócrata, y por el otro lado mencionaba que había unos partidos de oposición que parece que la pueden defender. Y en ese sentido, miran mis preguntas. La primera, en cuanto a los partidos de oposición, si en el caso del PRI hubo viejos priistas que renunciaron al partido porque consideraban, por ejemplo, que Alito Moreno le hacía el juego a Andrés Manuel y que estaba ahí pues para administrar la derrota y eventual disminución del partido. Y los mismos señalamientos o similares estaban en contra de Marco Cortés. Entonces, pues en un principio yo dudaría que así fuera, ¿no? Pareciera que están ahí administrando la derrota quienes han tomado esos dos partidos. Y en cuanto a que la población es demócrata o, pues sí, o tiene una orientación hacia la democracia, pues pareciera que la población en general entregó su voto por un gobierno pues muy vertical, ¿no? Que se instala o se deposita en una sola persona que controla los demás espacios de la vida pública, desde la narrativa, en los canales públicos y cada aspecto, y ahora hasta el chocolate que se ha de comer, ¿no? Y las farmaciototas y toda esta cuestión, donde al parecer el electorado, el de pie de calle, sí votó por algo así, por un gobierno muy fuerte, que no tuviera una discrepancia y que nadie se anime, de hecho, a criticarlo. Viendo estas circunstancias, ¿sería aún así adecuado afirmar que la población en general es demócrata y que los líderes de los partidos de oposición están por defender la democracia? Esas serían las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ¿oímos más preguntas? Por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su magnífica exposición en un recorrido, en tan poco tiempo, un recorrido histórico tan importante. Un punto de los que a mí me interesa y que usted tocó muy claro es el tema de los institutos de transparencia, que ahora pues ya se extinguen en unos meses, ¿no? Lo ha tocado usted como un hito en este tema de democratización. Y he escuchado algunos incluso que dicen, bueno, fascista, ¿no? Por haber extinguido los organismos autónomos. Mi duda es, en su opinión, si sí considera que es un hito de la democracia y que ahora es un retroceso real, o que sí pudiéramos continuar siendo transparentes, aunque con un cambio de estructuras y un cambio de formas. Me gustaría conocer su opinión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Felicitarlo por su presentación y claro, admirable la capacidad de síntesis, ¿no? Dos preguntas, bueno, es una pregunta más bien, si nos pudiera dar algún ejemplo de estos caudillos o caciques. Usted dijo que algunos sacerdotes, digo, fuera de la insurgencia, si hay algún ejemplo que nos pudiera dar de la iglesia o en este caso del clero, como caudillos o como caciques. Y bueno, también hay otra tesis, bueno, esta tesis histórica de Marx, de que la historia se repite como farsa. Existe otra que yo he escuchado por ahí, no recuerdo quién, que la historia no se repite, pero rima. Entonces, digo, esta es otra hipótesis, no sé si usted nos pueda profundizar con eso. Gracias. Bueno, voy comentando esto, luego puede haber más preguntas. Bueno, ¿queremos la democracia los mexicanos? Parece que no, porque los gobiernos autoritarios en las encuestas muestran pues una gran popularidad, ¿no? Y aprobación. Pero pues yo pienso que para saber realmente lo que quiere el pueblo, pues se necesitaría mucha más investigación, ¿no? Yo pienso que pues
el responder, el votar por un partido que otorga beneficios de tipo clientelar, pues puede ser muy atractivo a corto plazo para mucha gente y yo lo entiendo perfectamente. Creo que no tenemos derecho a criticar a nadie por votar por partidos autoritarios, así lo ven en su momento, pero creo yo que si se profundizara en la visión que la gente tiene sobre el país y sobre el futuro del país, pues a lo mejor son ilusiones mías, pero yo creo que sí, la gente puede entender lo que trae la democracia. La democracia no como el paraíso, no como un método de gobierno perfecto, pero sí como el mejor que existe. Yo estoy convencido de eso. En cuanto a los partidos de oposición, pues realmente sí, como usted dice, el PRI y el PAN pues son por lo menos decepcionantes en los últimos años, ¿no? No han tenido ni la fuerza ni la visión para constituir una oposición digna de tal nombre. Pero bueno, no son los únicos, está surgiendo otros partidos. Esos partidos, bueno, el PAN sobre todo, creo que es un partido con una vocación democrática fuerte, la puede recuperar. Incluso el que exista esa oposición es importante, aunque sea insuficiente. Esa oposición es la que permite tener cierta pluralidad en el ambiente general de opinión pública, ¿no? Sobre la transparencia, pues, y sobre los organismos autónomos en general, yo creo que, pues, esto tiene que ver con los pesos y contrapesos que deben existir en la política, ¿no? Que empieza por la división de poderes. El Poder Judicial se crea pues para evitar abusos de poder, ¿no? El propósito del Poder Judicial es defender a la población de los abusos del gobernante. Y si uno piensa en lo que, digamos, lo que se puede definir como elemento clave de la ciudadanía, es el acceso a cierto tipo de derechos, a derechos civiles, o sea, las libertades en general, derechos políticos, o sea, participar en las decisiones públicas, derechos sociales, o sea, el derecho a tener una vida digna, a tener un nivel de vida humano decente, y derechos culturales, el derecho no solo a la cultura de los cultos, digamos, sino el derecho a la propia cultura regional o étnica, ¿no? Y el gobernante democrático, pues, tiene que precisamente promover esos derechos. El Poder Judicial es una ayuda. Otra ayuda muy fuerte para evitar los abusos es la sociedad civil. La sociedad civil que crea ambientes de opinión y sociabilidad que de alguna manera ponen un contexto, le dan sentido a las decisiones del gobernante. Y para eso es importante que existan organismos autónomos como la comisión, como una comisión de derechos humanos, la figura del ombudsman, que pues ya en la democracia moderna se piensa que cuando no existe un ombudsman, o sea, un defensor del pueblo autónomo, pues no, la democracia se debilita sumamente, ¿no? Y el derecho a la transparencia, pues es muy importante para que la población pueda opinar sobre lo que hace el gobierno. De otra manera, pues te quedas en
lo que te dice el discurso oficial, ¿no? Y entonces, pues el discurso oficial siempre te están diciendo que todo es bueno y de que si tú ves algo malo, pues probablemente te equivoques, pero no, tú no puedes tener el derecho a ver realmente si lo que se hace es bueno o es malo. Tú le tienes que creer porque no tienes alternativa, o o puedes tomar una actitud apática y decir, pues bueno, no me importa. Pero si se quiere realmente tener una democracia participativa, una población que proporcione sentido a los gobernantes, pues la transparencia es muy importante, junto también con otros organismos autónomos. Finalmente, ejemplos de caudillos. Bueno, el caudillo más famoso en la historia mexicana es Antonio López de Santa Anna, ¿no? Que pues tiene una presencia continua durante casi 40 años en la política nacional y que pues venía de una familia de terratenientes, no eran de los más grandes hacendados, pero eran terratenientes. Y hay otros ejemplos de caudillos de la época del siglo XIX, también gobernadores o incluso algunos presidentes que vienen de ese mundo. Los encontramos en novelas que quieren ser realistas, como por ejemplo, hay una novela de José López Portillo y Rojas que se llama Nieves. Ahí aparece un hacendado que es así como señor de horca y cuchillo. En Jalisco, en el sur de Jalisco, hay un ejemplo muy famoso sobre el que se han escrito reportajes y de hecho es la base del personaje de Pedro Páramo, un hacendado apellidado Manzano, que tenía varias haciendas, se fue haciendo de varias haciendas, tenía su, uh, su ejército privado, que en parte eran sus peones, pero funcionaban también como milicia al servicio del terrateniente. Incluso en el sur de Jalisco llegaba a cerrar caminos cuando quería proteger una parte de sus dominios, pues no dejaba pasar a nadie y nadie se lo podía impedir. Aparece, bueno, se supone que Pedro Páramo se inspira en este personaje, pero también aparece en una novela menos conocida, pero muy interesante, de Basilio Vadillo, el que fue gobernador de Jalisco y que fue uno de los fundadores del Partido Nacional Revolucionario en México. La novela se llama El Campanario, que te habla de las relaciones entre una comunidad indígena y una gran hacienda que, digamos, evoca a una hacienda real, el Jazmín, en el sur de Jalisco, que pues era una especie de feudo, ¿no? En donde el hacendado tenía control de todos. En el caso de los caudillos militares del siglo XX, pues bueno, hay casos muy famosos como Saturnino Cedillo en San Luis Potosí o la familia Figueroa en Guerrero, ¿no? Eran gente que controlaban toda una región, tenían la capacidad de controlar la región. Y bueno, hay muchos más, es un tema sobre el que se puede hablar mucho, es un tema que está en las novelas, está en el cine mexicano y seguramente seguirá estando. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, un comentario? Sí, en redes, bueno, mientras te lo dan, Daniel, bueno, un par de César Rivas, bueno, primero Pía Francisco de Colombia, saludos especiales al doctor Guillermo de la Peña, y bueno, aquí hay una pregunta o comentario. Antes César Rivas dice, excelente charla, y también él plantea una pregunta en redes sociales, y es la siguiente: en el contexto actual, en el ámbito nacional e internacional, ¿cuál es el papel ideal que las élites políticas, régimen y oposición y económicas deben tener para contrarrestar al presidente Trump y mantener la soberanía nacional del país tanto al exterior como al interior? Esa es una pregunta que está en redes. Hola, buenas noches. En el contexto actual,
¿qué considera que tiene mayor impacto en la configuración del poder local? ¿Las redes clientelares tradicionales que otorgan beneficios o programas sociales o la influencia del crimen organizado? El doctor. Buenas noches. Doctor, una pregunta. En su opinión, ahorita que estamos hablando de las élites y las cúpulas, ¿qué opinión le merece que cada vez más, sobre todo en el estado de Jalisco, representantes de las cúpulas empresariales estén insertos en posiciones de gobierno en el Poder Ejecutivo? Buenas noches. Pues también agradecerle por el tiempo y por brindarnos parte de su experiencia y al Colegio de Jalisco por la organización del evento. Y yo quisiera retomar alguna de las inquietudes que ya planteaba el compañero Carlos con respecto al papel de la oposición. En primera instancia, quisiera saber, bueno, más bien recupero esta última respuesta que daba doctor con respecto a que tienen un papel importante como figura de oposición per se, entonces quisiera ver cuáles son sus apreciaciones para recordarle precisamente a la ciudadanía que esta figura es importante, un poquito para, digamos, deslindarlas del estigma que tienen ya para las fuerzas de partidos que hay vigentes o de la oferta partidista vigente. Y en segunda instancia, pues, ¿cuáles son las posibilidades de acción que actualmente tiene una fuerza de oposición para figurarse, dadas las condiciones del régimen, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer para poder como recuperar esa posición que tienen estratégica en el esquema democrático? Gracias. Bueno, pues oye, ojalá yo supiera contestar a todas esas preguntas interesantes, pero realmente yo creo que necesitamos hacer más investigación. ¿Qué tiene más influencia en el poder local? Las redes clientelares, las redes de parentesco, amistad, las recomendaciones, las mordidas, hay que hablar de eso también, o el crimen organizado. Bueno, creo que en algunos casos, bueno, depende de dónde estemos hablando, ¿no? Es decir, creo que no es exageración ni calumnia decir que hay ciertas zonas del país que están controladas por el crimen organizado. Y digamos, ahí decir que las otras redes tienen mucha influencia, pues creo que no. Pero hay otros lugares en donde sí. Y hay lugares en donde funciona la burocracia, en donde realmente la burocracia cumple con su papel y entonces las influencias, las recomendaciones no son tan importantes. Creo que, digamos, hay investigadores, bueno, hay los reportajes de periodistas, uno puede criticar lo que escriben, pero pues hay muchos datos ahí, datos que parecen ser consistentes. Por ejemplo, la investigación que hizo esta reportera de Proceso sobre Tamaulipas, para variar, olvidé su nombre, o ahí está otra reportera, Anabel Hernández, que escribe sobre muchos temas. Pues sí, todo eso nos muestra pues una situación realmente terrible del país, pero necesitaríamos tener investigaciones más duras, con datos comprobables, con una metodología sistemática, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos que esperar eso. Sobre la influencia de las cúpulas empresariales, bueno, yo creo que siempre han tenido influencia en los gobiernos mexicanos, incluso en las épocas más digamos, populistas o izquierdistas, pues allí estaban las cámaras empresariales y había una especie de
obligación del Poder Ejecutivo de escucharlas y de atender sus demandas por razones muy obvias, porque México es un país capitalista, ¿no? Y sin embargo, quizás el matiz es diferente cuando los propios empresarios son los gobernantes. Y entonces, pues, evidentemente, el conflicto de intereses puede ser algo inevitable, ¿no? Es muy difícil, creo yo, que una figura empresarial fuerte, al convertirse en funcionario, simplemente olvide los intereses empresariales. Pero por eso tiene que haber regulación de los poderes. Los tres poderes deben regular eso. Y la sociedad civil debe estar presente y la opinión pública, la prensa, ¿no? Debe estar presente para regular el abuso de poder y el conflicto de intereses. Y bueno, la otra pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ojalá lo supiera, ¿no? Ojalá lo supiéramos. Creo que es muy importante, o sea, creo que la definición de la sociedad civil que más me gusta es que la sociedad civil es el espacio que se crea entre el mercado y la política. O sea, es un espacio que no está dominado ni por intereses partidistas o de grupos políticos, ni por intereses económicos. Eso no quiere decir que los políticos y los que tienen intereses económicos no puedan participar en la sociedad civil, pero analíticamente tenemos que pensarla como una esfera diferente y la función de esa esfera es crear sociabilidad y una sociabilidad que respete los derechos humanos, que denuncie la violación de los derechos humanos y que denuncie los abusos de poder. Entonces, en ese sentido, el fomentar la sociabilidad no interesada es siempre un elemento que puede conducirnos a pensar qué es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Es una respuesta, yo sé, un poco idealista o ilusoria y demasiado abstracta, pero yo creo que es importante, ¿no? También es importante participar en los partidos de oposición, yo estoy seguro. Ojalá hubiera más participación y más crítica dentro de los partidos. La crítica siempre va a ser importante. Yo creo que, bueno, damos por concluida esta par de preguntas, comentarios. Yo creo que, como bien señalaba el doctor Guillermo de la Peña, la pertinencia de seguir haciendo investigaciones más robustas con los riesgos que ahora implica desde lo local y lo regional, pero creo que nos llevamos esa tarea y creo que nos ha dado de ese texto que les decía que es clásico, una actualizada. Las agendas de investigación ahí están. Yo creo que precisamente es lo interesante y lo idóneo de estos espacios de seguir intercambiando puntos de vista y seguir trabajando al respecto, como él dice, de manera sistemática, con metodología, con rigor conceptual, más allá pues por las cuestiones y las consideraciones en las que están quienes han hecho este trabajo o estos vacíos que ha dejado pues el trabajo etnográfico, pues han sido trabajos de tipo periodístico, pero que como bien señala el doctor Guillermo de la Peña, tienen muchísima información y datos para poder tener una idea de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Entonces, yo sin más que comentar, cederle el uso de la voz al presidente doctor Roberto Arias de la Mora para que cierre la sesión de hoy. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y la verdad es que lo que acabamos de escuchar deja un muy buen sabor de boca para el inicio de los trabajos en este tercer coloquio y no me resta más que agradecerle nuevamente al doctor Guillermo de la Peña y a nombre de los organizadores de este coloquio, entregarles y del Colegio de Jalisco
su constancia correspondiente por esta magnífica conferencia que nos acaba de impartir y esta actualización que nos hizo de su texto de hace 4 décadas. Y me dicen que también es un pequeño obsequio organizado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias.